Queridos ecuatorianos, aquí tomándome una tacita de café calientito y revisando redes, noticieros, veo que todos dicen este fue un castigo para el presidente, porque no está haciendo las cosas bien. Yo voy a respetar la opinión de todos, pero no la comparto. Porque el castigo no fue para el presidente, el castigo fue para nosotros los ecuatorianos. Quiero decirles a ustedes que si había que hacer un llamado de atención de pronto por cualquier cosa de que no se estuviese haciendo bien en el gobierno y que definitivamente errores cometemos cualquiera, todos cometemos errores y mucho más los que estamos en alguna institución y que nos debemos al pueblo y que queremos hacer las cosas bien. Porque esa presión del pueblo de pedir cambios de manera inmediata a uno lo puede hacer cometer aciertos como errores. A mi criterio, como Roberta Zambrano, esmeraldeña, prefecta de esta maravillosa provincia, el castigo no fue para el presidente, el castigo fue para nosotros los ecuatorianos. Ustedes pueden imaginarse que mientras esta señora ilusa, Luisa González, definitivamente que no tiene nada en la cabeza, se puso a celebrar y a bailar hasta con orquesta, al mismo tiempo que los barrios donde son declarados zonas rojas, por ejemplo en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, celebraban con juegos pirotécnicos. El triunfo, ustedes se atribuyen un triunfo, pero si es que en caso fuese así, fue el triunfo del fracaso. Fue el triunfo, una vez más, en hacerle daño a los ecuatorianos. ¿Cómo es posible que si nosotros los ecuatorianos queremos seguridad y exigimos seguridad, cuál era el pecado de que tuviéramos cooperantes internacionales para poder hacer un trabajo más eficaz y tener los resultados en el tiempo que nosotros como ecuatorianos exigimos o pedimos? ¿Por qué no a las bases? Pero ¿saben por qué? Porque lo que sí ustedes hicieron, y eso es lamentable, y hay que reconocerles el mérito a los correístas en esta ocasión, una vez más hicieron una campaña de desinformación bien estructurada, muy bien estructurada, como que todos en la escuelita se habían aprendido la lección y repetían como loros de que iban a coger preso a todo el mundo, de que iban a violar a las mujeres, de que iban a andar caminando por las calles los del ejército de Estados Unidos. ¡Qué falsedad! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira tan grande! Si ustedes como correístas hicieron esa campaña tan bien estructurada, llena de mentiras, ahora tienen que esperar. Hay que esperar que con las herramientas que tiene el presidente, como bien lo dijo, ver qué hacer para poder sacar adelante este país. Los vagos, ociosos de la Asamblea Nacional, y que la mayoría son de ustedes, los correístas, quieren estar ganando plata sin hacer absolutamente nada y, como diríamos en el argot popular, a la vaca. Unos no tienen ni siquiera título y no saben qué significa estar dentro de una asamblea. Lo único que saben es ir a gritar y hablar incoherencias. Ese recurso, sumado al recurso que se hubiera podido ahorrar el Estado, si es que ya se le quitaba y se eliminaba darle dinero a los partidos políticos, como por ejemplo en las elecciones pasadas, hubieron, no recuerdo si fueron 16 o 17 candidatos a la presidencia de la República. Unos que no se conocían ni ellos, porque creo que no tenían ni espejo en su casa. Y sin embargo fueron de candidatos porque lo que sí saben es hacer la trama en las elecciones y que el correísmo ponga algunos candidatos en diferentes listas, con diferentes números, para recibir todo ese capital que les dan por campaña y que les dan a los partidos políticos. Todo ese recurso lo hubiera podido ocupar el Estado para lo que ustedes dicen, que hace falta medicina, que hace falta lo de acá.
Claro que hace falta. Nadie dice que no. Pero lo que ustedes no han sabido es que para poder tener salud operativa había que hacer auditorías y eso es lo que está haciendo el gobierno. Arrancar de raíz y desbaratar y desarticulizar toda la mafia que hay en salud, que viene ya desde hace rato. Ahí es que se está trabajando. Ahí es donde se puede ya de una vez tener una salud como la que nosotros nos merecemos. O ya se olvidaron que en el tiempo del correísmo había solo paracetamol para todo. Yo creo que ustedes celebran el fracaso del Ecuador. Están totalmente equivocados si creen que fue un castigo para el presidente. El presidente sigue siendo presidente. Celebran como que en realidad esa campaña de desinformación y con malicia que hicieron fuera lo mejor para el ciudadano ecuatoriano. No lo es. El presidente, vuelvo a repetir, sigue siendo presidente. Y yo sí te creo, presidente Daniel Noboa. No creo que las personas de bien den castigos, que hay que ajustar muchas cosas, sí. Pero ¿saben qué? Hubo una gran diferencia entre sí y el no. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que el no tenía una campaña, vuelvo a repetir, bien estructurada. Salían a los barrios a decirles que les iban a quitar los bonos a esas madres que con eso se sostienen y sostienen a sus familias. Salían a decirle a los jóvenes que les iban a quitar los beneficios que se les estaba dando en este momento. Salían a decir que ya no iba a haber el décimo para los trabajadores. ¡Qué mentira tan grande! Ganó la mentira. Y lamentablemente no hubo quien desmintiera eso. Pero yo sí te creo, presidente Daniel Noboa. Yo, Roberta Zambrano, sí te creo, presidente. Hacer una reforma a la Constitución para poder tener derechos y obligaciones, para poder rectificar todo el daño que ustedes, los correístas, hicieron. Y que no es mentira que la Constitución es muy permisiva con la delincuencia, cuando la señora González y las zonas rojas del Ecuador, de los barrios, celebraban al mismo tiempo. Pero aquí en Esmeraldas hubieron irregularidades y hubo gente presa por querer robar los votos. Se detuvo a una persona con 5 papeletas. Y ahí fue el problema, en las mesas y donde se prestaban los coordinadores del Consejo Provincial Electoral a sacar los delegados y a malinformar a las Fuerzas Armadas diciéndoles que tenían que los delegados estar afuera. Ahí está el problema. Una persona que tenía 5 papeletas y era presidente de junta. No debió haber estado preso solamente él, sino todos los que conformaban la mesa. Asimismo, a otro en Chinca, para ser más exactos, lo detuvieron con 100 papeletas. Esto que sucedió el domingo hay que ponerle ojo, porque si tuvieron un resultado como el que tuvieron, discúlpenme, pero a mi criterio no fue la voluntad de la mayoría. Pero bueno, en el caso que así sea, que fuese la voluntad de la mayoría, ojalá mañana no nos vayamos a arrepentir y decir qué error cometimos. ¿Cuál era el daño de las preguntas? Ninguna. Si queremos cambios, tenemos que aceptar los cambios. Muchas gracias y que Dios bendiga este país. Yo sé que un tropezón no es caída y tenemos un presidente de la República que ha demostrado amor y trabajo. Que falta mucho por hacer, sí, pero eso solo juntos, sin ideologías políticas, sino uniéndonos como buenos ecuatorianos, lo podemos lograr.